La mayoría de personas tiene una relación problemática con el enojo. Lo reprimen como si fuera algo malo que hay que esconder, o lo explotan sin control, pensando que eso es autenticidad. Pero ambas respuestas vienen de un malentendido fundamental sobre qué es realmente el enojo. El enojo no es el problema. El enojo es información. Y cuando digo información, no estoy hablando metafóricamente. Estoy hablando de datos precisos sobre tu sistema interno, sobre creencias que sostienen personajes que ni siquiera sabías que estaban operando, sobre significados que le diste a experiencias pasadas que siguen corriendo como verdades presentes. Porque aquí está lo que casi nadie entiende. No te enoja la situación, te enoja el personaje que sientes amenazado. Déjame explicarte cómo funciona esto. Dentro de ti no hay una sola versión. No hay un yo único y coherente tomando todas las decisiones. Hay múltiples personajes. Versiones de ti que se formaron en diferentes momentos de tu vida, cada una con su propia narrativa, cada una con sus propias creencias sobre cómo debería ser la realidad. Y cuando la realidad no coincide con esa creencia, el personaje reacciona. Y esa reacción tiene un nombre: enojo. Pero la mayoría de personas no ve ese mecanismo operando. Simplemente sienten el enojo y lo atribuyen a la situación externa. Alguien llega tarde, alguien te interrumpe, alguien no cumple una promesa. Y tu narrativa inmediata es: me enojé porque hicieron eso. Pero esa no es la verdad completa. La verdad completa es: me enojé porque tengo una creencia específica sobre cómo debería comportarse la gente. Y detrás de esa creencia hay un personaje que se formó probablemente cuando eras niño, en un momento donde alguien actuó de cierta forma y tú le diste un significado a eso. Por ejemplo, alguien llega tarde a una reunión contigo. Tú te enojas. La narrativa superficial es: me enojé porque llegó tarde. Pero esa no es toda la historia. La historia completa es: me enojé porque tengo una creencia de que llegar tarde es falta de respeto. Y detrás de esa creencia hay un personaje que se formó cuando tenías 8 o 10 años y alguien importante no llegó cuando prometió. Y en ese momento, ese niño interpretó: cuando no llegan, significa que no importo. Ese personaje sigue operando. 30 años después, cuando alguien llega tarde, ese personaje no interpreta retraso. Interpreta: me están faltando el respeto otra vez. Me están diciendo que no importo otra vez. Y reacciona desde esa herida antigua que nunca se integró, nunca se observó, nunca se procesó. Y aquí está lo importante. Si no observas ese mecanismo, simplemente reaccionas. Crees que tu enojo es completamente justificado por la situación presente, pero no lo es. Es justificado por la historia que ese personaje está defendiendo, por el significado que se le dio a una experiencia hace décadas y que sigue corriendo como si fuera verdad presente. Esto no significa que esté mal enojarte. No es un juicio moral. Es una observación de cómo funciona el sistema. Porque cuando entiendes de dónde viene realmente tu enojo, recuperas algo fundamental: agencia. Ya no eres el enojo. Eres el que observa el enojo. Y desde esa observación, puedes elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Sin observación, el enojo te controla. Decides desde él sin darte cuenta. Cortas relaciones. Explotas en situaciones donde después piensas: ¿por qué reaccioné así? Acumulas tensión que no sabes de dónde viene. Pero con observación, el enojo te informa. Te dice: aquí hay un personaje operando. Aquí hay una creencia siendo defendida. Aquí hay una herida que nunca se integró. Y esa información es valiosa, no para justificar tus reacciones, para entender qué está operando bajo la superficie de tu conciencia, para ver el código corriendo, para identificar al personaje antes de que tome el control. Y entonces puedes decidir: ¿quiero seguir reaccionando desde esta historia o puedo responder desde el presente? La diferencia entre reaccionar y responder es la diferencia entre ser jugado por el personaje o jugar conscientemente. Entre vivir en automático corriendo programas antiguos o vivir despierto eligiendo desde claridad. Y todo empieza con entender que el enojo no es tu enemigo, es mensajero. Y como todo mensajero, trae información que necesitas escuchar. La mayoría de personas tiene una relación problemática con el enojo. O lo reprimen completamente,
intentando parecer siempre calmados, siempre en control. O lo explotan sin filtro, pensando que eso es autenticidad. Pero ambas son reacciones a un malentendido fundamental sobre qué es realmente el enojo. El malentendido es este: creer que el enojo es causado por la situación externa. Creer que te enojas porque alguien hizo algo. Creer que la culpa está afuera. Pero no es así. La situación externa es el detonante. La causa real es interna. Es una creencia sobre cómo debería ser la realidad que está siendo contradicha por cómo es la realidad en este momento. Por ejemplo, alguien llega tarde a una reunión. Tú te enojas. La narrativa común, la que tu mente te cuenta inmediatamente es: me enojé porque llegó tarde. Esa persona es irresponsable. Esa persona no respeta mi tiempo. Pero esa no es la verdad completa. La verdad completa es más profunda. Me enojé porque tengo una creencia específica de que llegar tarde es falta de respeto. Y detrás de esa creencia hay un personaje que se formó probablemente cuando eras niño, en un momento donde alguien no respetó tu tiempo y te sentiste invisible, no importante, no valorado. Ese personaje sigue operando. No desapareció cuando creciste. Sigue ahí, con su historia, con su herida, con su interpretación de la realidad. Y cada vez que alguien llega tarde, ese personaje interpreta: me están faltando el respeto otra vez. Estoy siendo ignorado otra vez. No importo otra vez. Y reacciona desde esa herida antigua, no desde el presente, no desde los hechos objetivos, desde la historia que lleva cargando décadas. Pero aquí está lo importante. Si no observas ese mecanismo, si no ves al personaje operando, simplemente reaccionas. Y crees que tu enojo es justificado por la situación. Pero no lo es. Es justificado por la historia que ese personaje está defendiendo. Y esto no significa que esté mal enojarte. No estoy diciendo que debas reprimir tu enojo o fingir que no existe. Estoy diciendo que si entiendes de dónde viene realmente tu enojo, recuperas algo fundamental: agencia. Porque ya no eres el enojo, eres el que observa el enojo. Ya no eres el personaje reaccionando automáticamente. Eres el observador que puede ver al personaje, entender su historia y decidir conscientemente cómo responder. Sin observación, el enojo te controla. Con observación, el enojo te informa. Y aquí es donde la mayoría comete un error adicional. Piensan que observar el enojo significa reprimirlo. Piensan que si entienden de dónde viene, tienen que justificarlo o racionalizarlo o hacerlo desaparecer con lógica. No, observar no es reprimir. Observar significa ver el mecanismo completo operando sin ser arrastrado por él. Ver qué personaje se activó, ver qué edad tiene ese personaje, ver en qué momento se formó, ver qué creencia está defendiendo, ver qué significado le dio a una experiencia pasada que sigue corriendo como verdad presente, aunque las circunstancias hayan cambiado completamente. Y cuando ves todo eso, cuando realmente lo observas sin juicio, el enojo no desaparece mágicamente, pero deja de tener control automático sobre ti. Porque ahora hay un observador. Ahora hay alguien más grande que el personaje. Y ese observador puede decidir: ¿quiero reaccionar desde esta historia antigua que ya no me sirve? ¿O puedo responder desde el presente, desde la claridad, desde la información real de lo que está pasando ahora? Esa diferencia entre reaccionar y responder es la diferencia entre ser controlado por tus personajes internos o jugar conscientemente con la información que te traen. Y cuando digo jugar, no estoy hablando de manipulación, no estoy hablando de fingir que no sientes lo que sientes. Estoy hablando de usar la información del enojo como lo que es: una ventana directa a una creencia que gobierna esa área de tu vida sin tu permiso consciente. Cada enojo es un mapa hacia una parte de ti que está operando en automático, hacia un personaje que está tomando decisiones sin que lo notes, hacia una creencia que está filtrando la realidad sin que la hayas cuestionado. Entonces la pregunta correcta no es ¿cómo dejo de enojarme? La pregunta correcta es ¿qué me está mostrando este enojo sobre mí que no estaba viendo? Porque cuando haces esa pregunta, el enojo deja de ser un problema que resolver. Se convierte en información valiosa que integrar. Ahora, hay algo más que necesitas entender sobre el enojo, algo que la mayoría ignora completamente, y es que el enojo no expresado, sostenido en el tiempo,
tiende a convertirse en tensión corporal. No estoy diciendo que toda emoción causa enfermedad. Eso sería simplificar algo complejo. Pero sí estoy diciendo algo que la neurociencia ha documentado. La emoción reprimida crónicamente desorganiza el sistema. Tu cuerpo no puede distinguir entre una amenaza real y una amenaza percibida. Cuando te enojas, tu sistema nervioso se activa, aumenta tu ritmo cardíaco, tensa tus músculos, libera cortisol, te pone en modo emergencia. Y si ese enojo no se expresa, no se observa, no se integra, si simplemente lo reprimes porque no es apropiado, tu cuerpo mantiene la activación. No puede bajar la guardia porque la información emocional no fue procesada. Y la tensión sostenida, eventualmente, busca salida. Puede ser a través de explosiones emocionales desproporcionadas. Puede ser a través de tensión muscular crónica en cuello, espalda, mandíbula. Puede manifestarse de formas que tu consciente no conecta con el origen emocional. Pero aquí está la clave. No es culpa. No es que te enfermaste porque te enojaste. No es que tu cuerpo te está castigando. Es que el sistema, cuando no puede procesar la información emocional, la almacena físicamente. No porque quiera dañarte, porque es su forma de mantener registro de información no procesada. El cuerpo no se equivoca, solo continúa lo que la mente evita. Entonces, cuando observas tu enojo, cuando identificas de dónde viene, cuando integras la información que trae, le das al sistema una forma de procesar que no requiere almacenamiento físico. Por eso el trabajo interno no es lujo espiritual, es mantenimiento del sistema. Es permitir que la información fluya en lugar de estancarse. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que expresar el enojo significa explotar, gritar, descargar sobre otros. Pero esa no es expresión, esa es transferencia. Expresar el enojo significa reconocerlo, nombrarlo, identificar qué personaje se activó y qué está defendiendo. Y desde ese reconocimiento, decidir conscientemente qué hacer con esa información. A veces eso significa comunicar un límite claramente. A veces significa reconocer que la otra persona no hizo nada objetivamente mal, pero activó una herida tuya. A veces significa simplemente observar: mi personaje de 8 años que teme ser rechazado está corriendo ahora. Ese personaje interpreta esta situación como rechazo, aunque objetivamente no lo sea. Puedo reconocer eso sin dejar que tome el control. Y cuando haces eso, cuando das nombre y forma a lo que está operando, el cuerpo recibe el mensaje. La información fue procesada. No necesito seguir manteniéndola en tensión. Por eso personas que hacen trabajo interno real de observación consciente a menudo reportan que tensiones físicas crónicas empiezan a disolverse. No porque hicieron algo mágico, porque permitieron que la información fluyera. El cuerpo es más sabio que tu mente consciente. Siempre está comunicando, siempre está mostrándote dónde hay información sin procesar. Y el enojo es una de las formas más claras en que esa comunicación aparece. La pregunta no es si deberías enojarte o no. La pregunta es, cuando el enojo aparece, ¿qué haces con él? ¿Lo reprimes esperando que desaparezca? ¿Lo explotas esperando sentirte mejor? ¿O lo observas y usas la información que trae? Porque cuando eliges observar, el enojo deja de ser algo que cargas, se convierte en algo que procesas. Y la diferencia entre cargar y procesar es la diferencia entre tensión crónica y claridad. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo observas el enojo sin reprimirlo ni explotarlo? ¿Cómo identificas qué personaje está operando? Aquí es donde entra una herramienta específica que cambia completamente cómo te relacionas con tu enojo. Aquí es donde pasamos de la teoría a la práctica, donde todo lo que acabas de entender se convierte en una herramienta que puedes usar hoy mismo. Porque entender cómo funciona el enojo es valioso, pero saber identificar qué personaje está operando y qué creencia está defendiendo, eso cambia todo. Y para eso existe un ejercicio específico, simple, pero simple no significa fácil, requiere honestidad brutal. Requiere que no te juzgues mientras lo haces. Requiere observación pura, sin narrativa justificativa. Se llama el ejercicio de las 13 cosas, y funciona así. Paso 1. Identifica situaciones que activan enojo, no personas, situaciones. Esta distinción es crucial. No escribas «Juan me enoja». Escribe
Me enoja cuando alguien llega tarde sin avisar. No escribas mi pareja me enoja. Escribe me enoja cuando siento que no me escuchan. La diferencia es fundamental, porque si enfocas en personas, tu mente justifica. Construye narrativas sobre por qué esa persona es el problema. Pero si enfocas en patrones, tu mente revela. Muestra qué está operando realmente. Paso 2. Escribe al menos 13 detonantes. Sin analizarlos todavía, sin explicarlos, sin ordenarlos. Solo escríbelos conforme aparezcan. Y aquí viene la pregunta obvia, ¿por qué 13? El número 13 no es mágico, no es numerología esotérica, es funcional. Y funciona por cómo opera tu mente consciente versus tu inconsciente. Cuando haces una lista corta, 5 o 6 cosas, tu consciente elige lo obvio, lo que ya sabías que te enojaba, lo que es socialmente aceptable reconocer. Pero cuando llegas a 10, 11, 12, 13, tu consciente ya no tiene respuestas preparadas. Tiene que buscar más profundo. Y ahí aparecen los patrones reales, los que no estabas viendo. Las primeras 5 o 6 cosas que escribes son lo que tu ego permite ver. Las siguientes 7 son lo que realmente está gobernando tu vida. Paso 3. De esas 13 cosas, elige la que más carga emocional tenga ahora. No la más grave objetivamente, la que más te activa emocionalmente. Porque la intensidad emocional es información. Te dice, aquí hay algo importante. Aquí hay un personaje defendiendo una creencia central. Paso 4. Y este es el paso que hace que todo funcione. La pregunta que cambia cómo procesas el enojo. No preguntes, ¿por qué me enoja esto? Esa pregunta te lleva a justificación. Tu mente te dará 1000 razones por las cuales tu enojo es válido. Y todas esas razones te mantienen en el mismo lugar. La pregunta correcta es, ¿qué parte de mí se siente atacada aquí? Esa pregunta lo cambia todo. Porque ya no estás defendiendo tu enojo, estás observándolo. Ya no justificas tu reacción, estás identificando al personaje que reacciona. Y cuando identificas al personaje, puedes hacer la segunda pregunta. ¿Qué creencia está intentando proteger este enojo? Ahí aparece. La creencia que ese personaje sostiene, la historia que está defendiendo, el significado que le dio a una experiencia pasada y que sigue corriendo como verdad presente. Por ejemplo, ¿te enoja cuando alguien te interrumpe mientras hablas? La pregunta no es ¿por qué te enoja eso? Esa respuesta es obvia y no te lleva a ningún lado. La pregunta es ¿qué parte de mí se siente atacada cuando me interrumpen? Y si observas honestamente, tal vez descubras que es el personaje que se formó a los 10 años, cuando nadie en tu familia te escuchaba, cuando aprendiste que tu voz no importaba. Y ese personaje tiene una creencia. Si no me escuchan, no importo. Entonces cada interrupción activa esa creencia, y ese personaje reacciona desde la herida de no importar. Paso 5. Escribe todo. No lo pienses solo, escríbelo. Porque escribir obliga a tu mente a ser específica. Y la especificidad revela lo que el pensamiento vago oculta. Cuando piensas, me enoja que no me escuchen, es vago. Pero cuando escribes, me enoja cuando alguien mira su teléfono mientras hablo, porque activa a mi personaje de 10 años. Eso es específico. Y lo específico no puede esconderse. Este ejercicio no es para hacerlo una vez y guardarlo. Es para hacerlo cada vez que notes un enojo desproporcionado. Cada vez que reacciones automáticamente. Porque cada vez que lo haces, debilitas el control automático de ese personaje. No lo eliminas, pero le quitas el poder de decidir por ti sin que lo notes. Y cuando hagas este ejercicio, cuando identifiques tus 13 cosas, vas a descubrir algo que probablemente te va a sorprender. Algo que revela cuán profundo va el mecanismo del enojo. Cuando hagas el ejercicio, cuando identifiques tus 13 cosas y elijas la que más carga tiene, vas a descubrir algo que probablemente te va a incomodar. Algo que revela cuán poco tiene que ver tu enojo con la situación objetiva. Y ese descubrimiento viene de una pregunta adicional, una pregunta devastadora en su simplicidad. La pregunta es, ¿por qué esto me molesta tanto cuando hay cosas más graves que no me molestan?
¿Por qué esto, que objetivamente es menor, me genera más enojo que cosas que objetivamente son más graves? Porque si lo piensas honestamente, probablemente puedes ver injusticias masivas en el mundo y sentir tristeza, preocupación, pero no enojo explosivo. Puedes ver situaciones terribles y mantener cierta distancia emocional. Y luego alguien te interrumpe en medio de una frase y explotas. Alguien llega 10 minutos tarde y tu día se arruina. Alguien no responde un mensaje en 2 horas y sientes una oleada de enojo desproporcionado. ¿Por qué? ¿Por qué lo pequeño te activa más que lo grande? ¿Por qué lo personal te desorganiza más que lo catastrófico? Porque el enojo no es proporcional a la gravedad objetiva de la situación. Es proporcional a la herida que toca. Podrías ver noticias de guerra, injusticia sistemática, sufrimiento masivo y sentir empatía, tristeza, pero no ese enojo visceral que te hace cerrar los puños. Y luego alguien en una reunión toma crédito por una idea que mencionaste casualmente y sientes una oleada de enojo que te cuesta trabajo controlar. Objetivamente, una cosa es masiva, la otra es trivial, pero emocionalmente, la trivial te desorganiza más. ¿Por qué? Porque esa situación trivial tocó un personaje específico, un personaje que tiene una herida sobre no ser reconocido, no ser valorado, ser invisible. Y ese personaje no distingue entre robo de crédito corporativo y negligencia emocional de tu infancia. Para ese personaje, ambas significan no importo, no me ven, mi existencia no tiene valor. Y ese personaje se formó en un momento donde no ser visto significó algo terrible, donde ser invisible significó no ser amado, donde no tener reconocimiento significó no tener derecho a existir. Entonces ahora, décadas después, cuando alguien toma crédito por tu idea en una reunión, ese personaje no procesa, alguien tomó crédito. Ese personaje procesa, estoy siendo borrado. Mi existencia no importa, estoy desapareciendo otra vez. Y desde esa interpretación, el enojo no es desproporcionado, es perfectamente proporcional, porque no estás reaccionando a una reunión, estás reaccionando a una amenaza existencial que tu sistema nervioso interpreta como real. Por eso esta pregunta es tan reveladora, porque cuando te preguntas por qué algo pequeño te activa más que algo grande, no puedes seguir justificando tu enojo con la situación externa. Tienes que admitir, esto no es sobre la situación, esto es sobre la herida que la situación toca. Esto no es sobre lo que pasó, esto es sobre lo que significa para el personaje que se activó. Y cuando llegas a esa honestidad, cuando puedes admitir que tu enojo no es proporcional a los hechos, sino a la historia, algo cambia. No porque el enojo desaparezca, porque dejas de estar fusionado con él. Puedes observar, mi personaje de niño invisible está corriendo. Ese personaje interpreta esto como amenaza existencial. Entiendo por qué reacciona así. Pero yo, el observador, puedo ver que objetivamente no estoy desapareciendo. Solo alguien tomó crédito por una idea en una reunión. Esa separación entre el personaje y el observador es lo que te devuelve agencia, porque el personaje va a reaccionar. Siempre va a reaccionar desde su herida, pero cuando hay un observador, ya no eres solo el personaje. Eres el que puede ver al personaje operando. Y desde esa observación, puedes decidir. Puedes comunicar un límite si es apropiado. Puedes reconocer internamente que esto activó una herida tuya sin proyectarla sobre otros. Puedes responder en lugar de solo reaccionar. Esta pregunta, ¿por qué esto pequeño me activa más que esto grande?, es como un bisturí que corta directo a la herida. No puedes responderla sin ver al personaje. No puedes responderla sin reconocer la historia que ese personaje está defendiendo. Y una vez que ves eso, una vez que identificas la herida específica, puedes empezar a integrarla. No eliminarla, integrarla. Porque ese personaje no va a desaparecer, pero puede dejar de gobernar sin tu permiso. El enojo no es tu enemigo. Nunca lo fue. Es mensajero. Y como todo mensajero, trae información que necesitas. Información sobre personajes que están operando.
Información sobre creencias que están gobernando. La mayoría de personas mata al mensajero. Reprimen el enojo intentando parecer civilizados. Lo explotan pensando que eso es autenticidad. Lo niegan porque les enseñaron que sentir enojo está mal. Pero nunca escuchan el mensaje. Y el mensaje es siempre el mismo. Hay un personaje aquí que está intentando proteger una creencia que ya no te sirve. Una historia que se formó en el pasado, pero que sigue corriendo en el presente. Y cuando haces el ejercicio de las 13 cosas, cuando observas qué te enoja, cuando identificas al personaje y la creencia, recuperas algo fundamental: agencia. Porque mientras no sepas qué está operando, el personaje decide por ti. Reacciona desde su historia. Interpreta desde su herida. Y tú simplemente experimentas el enojo sin entender de dónde viene realmente. Pero cuando lo ves, cuando identificas al personaje, cuando entiendes su historia, algo automático se rompe. No eliminas al personaje, no desaparece, pero deja de tener control automático. Porque ahora hay un observador, y el observador no reacciona. El observador elige. El observador puede ver al personaje de 8 años que tiene miedo al rechazo activándose cuando alguien no responde un mensaje. Y puede reconocer, ese personaje interpreta el silencio como abandono. Entiendo por qué reacciona así. Esa separación entre el personaje y el observador es la diferencia entre ser controlado por tus historias o usar las historias como información. Y cuando usas el enojo como información, cuando lo observas en lugar de reprimirlo o explotarlo, empieza a cambiar tu relación completa con tus emociones. Porque si el enojo trae información, ¿qué más trae información? La tristeza, la ansiedad, el miedo. Todas las emociones que intentaste suprimir. Todas son mensajeros. Todas traen información sobre qué personajes están operando, qué creencias están gobernando, qué heridas necesitan ser vistas. Y cuando empiezas a observar en lugar de solo reaccionar, cuando empiezas a identificar personajes en lugar de fusionarte con ellos, recuperas algo que probablemente perdiste hace mucho tiempo. La capacidad de elegir cómo respondes. No siempre, no perfectamente, pero más seguido de lo que lo hacías antes. Y eso es suficiente. Porque no se trata de volverte perfecto. Se trata de recuperar agencia sobre tu propia experiencia. El enojo es información. Úsala. No para justificar tus reacciones, no para culpar a otros. Úsala para entender qué está operando bajo la superficie de tu conciencia. Haz el ejercicio. Escribe las 13 cosas. No lo pienses solo. Escríbelas. Identifica el patrón. Encuentra al personaje. Observa la creencia que defiende. Y pregúntate, ¿por qué esto pequeño me activa más que esto grande? Esa pregunta te lleva directo a la herida. No puedes responderla sin ver al personaje. Y cuando veas la historia, cuando identifiques la herida, no intentes eliminarla. No intentes convencerte de que no debería importar. Simplemente obsérvala. Dale nombre. Dale forma. Reconoce que ese personaje se formó en un momento donde esa herida era real. Y reconoce que ese personaje sigue intentando protegerte, aunque las circunstancias hayan cambiado completamente. Cuando haces eso, cuando observas con compasión en lugar de con juicio, algo cambia. No porque el personaje desaparezca, porque deja de gobernarte sin tu permiso. Y cada vez que haces este proceso, cada vez que observas en lugar de reaccionar, fortaleces al observador. Y el observador es tu única posibilidad de libertad real. Porque los personajes siempre van a estar ahí. Las heridas no desaparecen completamente. Las creencias no se eliminan con un chasquido de dedos. Pero cuando hay un observador, cuando hay alguien que puede ver el mecanismo operando sin ser arrastrado por él, todo cambia. Porque ya no eres solo tus reacciones automáticas. Eres el que puede ver las reacciones y elegir si las sigues o no. Este no es trabajo para sentirte bien temporalmente. Es trabajo para ver claro permanentemente. Para recuperar agencia sobre tu experiencia. El enojo es tu herramienta. Úsala. Cada vez que aparezca, pregúntate, ¿qué personaje se activó? ¿Qué creencia defiende? ¿Qué herida toca? Y verás algo que antes no estabas viendo. Porque este no es trabajo de eliminación, es trabajo de observación. Y la observación clara es lo único que realmente te hace libre.